Y gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy lleno de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque todo encuentro con la palabra de Dios nos fortifica, nos da la gracia para poder cada día más acercarnos a ese que es la palabra, que es la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus llamadas, por su correspondencia, ya bien sea a través de cartas o de correos electrónicos, haciéndome preguntas o comentarios. Sus comentarios, sus preguntas, sus dudas son importantísimas para nosotros porque esas son las que hacen posible este programa. Así que no dejen de hacerlo, por favor. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más en este tiempo que tenemos juntos, hermano o hermana, nos ponemos a la presencia de Dios. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre que nunca nos abandonas, Padre que eres como ese alfarero que nos quieres moldear, Señor. Nuestra pobre arcilla, nuestra pequeñez, nos quieres dar una vida nueva, Señor. Una nueva oportunidad de amarte a ti por encima de todo, de ponerte a ti, Señor, por encima de todo lo demás, sabiendo que teniéndote a ti, como decía Santa Teresa de Ávila, todo lo tenemos, Señor. No nos va a faltar nada. Porque quien te tiene a ti, Señor, tiene gozo en el corazón. Y eso es lo que busca el ser humano. El ser humano busca dinero, busca placeres en el mundo, busca cómo llenar ese vacío que tenemos todos en el corazón. Pero cuando te tenemos a ti, mi Dios, tenemos fuerza, tenemos poder que viene de ti. Tenemos la realización, Señor, de que no estamos solos en la vida. ¿Cuánta gente no se siente sola en este mundo? ¿Cuánta gente no se siente olvidada en este mundo? Pero si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo y nada nos falta. Y tú nos das sabiduría, Señor, para tomar las decisiones correctas, no solamente para nuestro bien, pero para bien de tantas personas que en alguna forma, mi Dios, dependen de nosotros. Bendice, mi Dios, a este hijo tuyo tan amado por ti. Bendice su deseo de acercarse a Jesús, fuente de vida y salvación eterna. Dale, Señor, los medios para que, tomando la decisión más importante de su vida, que es ponerte a ti como prioridad en su existencia, a través de la oración, a través de la búsqueda de ti en los sacramentos, particularmente la confesión, la Santa Eucaristía, a través de el darse a sí mismo a otras personas más necesitadas, que Él pueda experimentar tu presencia, Señor, de una forma poderosa en su vida. Yo te doy gracias por esta hija tuya, Señor, que tanto necesita de ti y que está buscándote, Señor, con sincero corazón. A veces se siente desanimada, Señor. A veces se siente como que no te acaba de encontrar, no acaba de establecer esa relación que ella quisiera tener contigo. Pero, mi Dios, el buscarte a ti y el encontrarte a ti y el estar en ti es una misión de toda una vida, no solamente de un momento. Bendice, Señor, a tu hija, bendice a tu hijo, bendícenos a todos nosotros y danos la certeza de que tú nos tienes en tus santas y poderosas manos. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Qué hermoso, hermanos, estar así un ratito en oración con Dios. Y ojalá que todos los días pudiéramos tomar un tiempo, si es posible, unos 15 minutos, si es posible media hora, si es posible una hora completa,
para poder estar en sintonía con Dios. Damos gracias a Dios por Norma, que pide por ella misma que necesita un lugar nuevo para vivir. La gente donde ella vive no son de Dios y lucha con eso. Y pide por María, la dueña de la casa, y también por las personas que viven ahí. Pues con todo gusto nos unimos en oración contigo y que puedas encontrar el lugar que realmente Dios tiene para ti, donde puedas estar completamente a gusto y pues donde puedas experimentar presencia de Dios. Margarita de Bakersfield, California, pide oración por sus hijos, ya que han sufrido accidentes. Además, pide para que ella pueda caminar. Que Dios te bendiga, Margarita, a ti y a toda tu familia. Quiero pedir por Ernesto, que hoy lo están operando, que el Señor le bendiga en abundancia y que los médicos, con la sabiduría de Dios, puedan ayudar a Ernesto para que pueda recuperarse pronto. Oralia de Utah pide por ella, quien está estresada, ya que tiene un hijo que se hizo mormón y se llama Omar. Pide por su conversión y también por su sanación, que el Señor le bendiga a él y que estemos conscientes, hermanos, que la iglesia que Jesús funde es solamente una, y esa iglesia es una santa, católica y apostólica. Los mormones desafortunadamente no aceptan a Jesús como Dios, y eso es un problema muy serio porque dejan de ser cristianos. Amalia de Washington pide por su hijo Alberto, ya que necesita sanación y recuperación. Que Dios bendiga a Alberto y te bendiga a ti, Amalia, también. Ocela de Massachusetts pide oración por ella misma, que Dios le bendiga. Y Gertrudis también pide oración por Jorge Núñez, me imagino que es un primo distante mío, joven desaparecido, que el Señor lo devuelva a su familia muy pronto y que así sea y que esté bien. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Dios les bendiga a todos en superabundancia y que el Señor pues supla todas sus necesidades. Tengo una carta aquí que quisiera compartir con ustedes. Es una persona que no dice su nombre, pero es una persona, me imagino, que ha estado sufriendo muchísimo por lo que ella nos cuenta aquí y quisiera pues compartirla con ustedes. Dice así: Padre Pedro, desde hace años he querido escribirle, pero siempre me acobardo y lo dejo para mañana, y sé que mañana nunca llega. Yo miro su programa y me llena de mucha fe y esperanza. Yo me crié católica, atendí a la escuela católica toda mi juventud, pero el destino me trajo a Estados Unidos y dejé de ir a misa. Y el peor error y pecado de mi vida sucedió. Quedé embarazada 2 veces y las 2 veces aborté. Me casé después con el padre de mis hijos abortados y después de varios años y cargando este pecado conmigo, no he podido tener hijos. Siempre los perdía. Ahora estoy vieja y sola y he dejado de vivir feliz. Nunca he vivido feliz, ya que no siento que Dios me ha perdonado por mi pecado. Yo me he arrepentido, Padre, pero siento que mi Padre Dios no me puede perdonar y no he agarrado la valentía para confesarme. Siento que el sacerdote no me va a perdonar. Ya no puedo más. Esto me hace sentir muy triste y llevo más de 40 años con esta carga. Hace poco comencé a ir a misa nuevamente y el momento en que quise confesarme no tuve la valentía para hacerlo. Padre Pedro, yo estoy muy, pero muy arrepentida de esto que he cometido, este horrible pecado, pero no encuentro paz. Perdón, Padre, perdón. CAA, pídele a Dios por mí. Y bien dice San Pablo que la consecuencia del pecado siempre es triste, siempre trae consigo, al fin y al cabo, pues la muerte, ¿cierto? Y la muerte no necesariamente físicamente, pero también muchas veces como que espiritualmente, psicológicamente. El deseo de una madre es proteger a su hijo. Y cuando una mamá aborta, pues está yendo en contra de su más profunda naturaleza, que es la protección de su ser, que es su hijo. Y bien es cierto que hay mujeres que dicen, no, pero es que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, pero desafortunadamente ya no es tu cuerpo,
es el cuerpo de otra persona, es el cuerpo de tu bebé. Yo te pido, hermana, en estos momentos que tomes conciencia de que si tú te arrepientes de todo corazón, no importa el pecado que hayas cometido, Dios te perdona. Lo importante es que tú agarres fuerzas, que te des cuenta que Dios es un Dios que, si bien es cierto, es un Dios justo, pero es un Dios misericordioso. Y Él perdona nuestros pecados si venimos a Él con un corazón arrepentido, como en el caso del hijo pródigo, Evangelio según San Lucas capítulo 15, en que el hijo se da cuenta que ha cometido un grave error. Tiene dos opciones: o quedarse en su tristeza, en su desesperación, en su falta de paz, o ir donde su padre y pedirle perdón. Entonces yo te invito en nombre del Señor Jesús para que le pidas al Señor la valentía para poder ir donde un ministro del Señor Jesús, un sacerdote, y decirle tu pecado y cualquier otro pecado que hayas cometido, y vas a ver cómo te vas a sentir livianita como nueva en todo el sentido de la palabra, y vas a comenzar una vida nueva para gloria a Dios. Yo te exhorto, te animo, no solamente a ti, pero a todas las personas que están más o menos en la misma situación, a que no solamente pidan perdón por lo cometido, pero que con un corazón lleno de expectativas, llenas de esperanza, pues vayan donde un ministro del Señor, un sacerdote, y comiencen ustedes, después de esa confesión sacramental y de haber recibido la absolución sacramental, comenzar una vida nueva para gloria a Dios. Así que muchísimas gracias por la carta, cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga en abundancia. Saben ustedes, hermanos y hermanas, que en estos días estamos celebrando una gran fiesta, la fiesta del Inmaculado Corazón de María. ¿Se acuerdan de esa canción? Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Yo no sé cantar, pero bueno, va así la cosa, ¿no? Y el caso es que eso es lo que necesitamos en estos días pedir al Señor, un nuevo corazón. Un corazón que palpite de amor por Dios como palpitó y sigue palpitando el corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. ¿Se imaginan ustedes si nosotros tuviéramos ese corazón de María Santísima, de poder amar a Jesús con la misma fuerza, con el mismo poder, con la misma distancia que no tiene fin, a Jesús como María Santísima? ¡Qué fabulosos cristianos seríamos tú y yo! Sí, porque Jesús nos dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Y amar a Jesús, más que un sentimiento bonito, es obedecerle. Y María es la que se hace la esclava del Señor. Por eso María puede decir en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38, he aquí la esclava del Señor. Es decir, María no tiene ojos para ningún hombre, solamente para su Hijo Jesús. María no tiene corazón para ninguna cosa del mundo fuera de Dios, sino que para el mismo Dios. Y por eso María es la llena de gracia. Nos dice la palabra de Dios que el ángel, cuando se presenta a María, le dice, alégrate tú, la llena de gracia. Y nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 51, que cuando ella encuentra a Jesús en el templo, dice la palabra de Dios que aunque ella no entendía, porque muchas cosas María no entendía, como por ejemplo, cómo iba ella a tener un hijo si no tenía relación con ningún hombre. Ahí lo dice la palabra de Dios. Pero sin embargo María obedece. María es la sierva del Señor. Y María, dice la palabra de Dios, que guardaba todas estas cosas en su corazón. En el corazón inmaculado de esta gran mujer. ¿Qué significa la palabra inmaculado? Significa puro. ¿Por qué? Porque María estaba llena de la presencia de Dios, María estaba llena de la gracia de Dios. Y si ustedes ven este gráfico que estamos poniendo en estos momentos, fíjense, ese corazón de María está en llama. Es decir, fuego, que significa amor puro de Dios. El fuego que reciben los discípulos de Jesús el día de Pentecostés, que se llenaron de ese fuego que quita todo lo que no es de Dios en nuestra vida para llenar el ser de la plenitud de Dios, del amor a Dios. Y es lo que sentía María.
María nunca comete pecado. ¿Por qué? Porque María es escogida por el mismo Dios para ser la madre de su Hijo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna en el vientre puro de María y se convierte en nuestro Salvador, en nuestro liberador, en nuestro camino que nos lleva a la presencia del Padre, y su nombre es Jesucristo. Bendito sea Dios. También vemos en ese gráfico una espada que está atravesando el corazón inmaculado de María. ¿Por qué? Porque es lo que Simeón, un anciano en el templo, le promete y le profetiza a María, que una espada atravesará su corazón. ¿Y cuál es esa espada? Pues todos los dolores y sufrimientos y rechazos y amarguras que experimentó su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a lo largo de su historia. ¿Por qué? Porque Jesús vino para cumplir la voluntad de su Padre Dios. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre Dios? Que fuera el segundo Adán. Si bien es cierto que el primer Adán pecó y se apartó de Dios, y no solamente él pecó y se apartó de Dios, pero como consecuencia de su pecado, toda la humanidad estuvo expuesta a la contaminación del pecado de Adán. Por eso la Iglesia enseña la importancia del pecado original. Pero si bien es cierto que el primer Adán le dio la espalda a Dios, el segundo Adán, que es Jesucristo, le da su vida toda a Dios. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y María Santísima experimenta ese dolor por el que pasa Jesús. Dice la palabra de Dios, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Los suyos no lo recibieron, pero todo aquel que le ha recibido, que ha creído en él, se convierte en hijo adoptivo de Dios. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque nos unimos a Jesús, y en Jesús somos como esas células de un mismo cuerpo que es la Iglesia. Y si Jesús es el Hijo, nosotros en alguna forma participamos de esa maravillosa experiencia de sentirnos también hijos de Dios, y por lo tanto hijos de María Santísima, porque ella es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnada en su vientre puro. Celebramos el corazón de María, el Inmaculado Corazón de María, y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que nos dé un corazón nuevo, un corazón repleto de amor por Él, un corazón que de verdad sea una imitación del corazón de María, y que amando a Jesús con todo nuestro corazón podamos amar a nuestros hermanos y hermanas, aún a nuestros peores enemigos, como con seguridad lo hizo María cuando estaba al pie de la cruz y escuchó las palabras de nuestro Señor diciendo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Si comenzáramos a amar a Jesús, si comenzáramos a amar a Dios con el corazón de María, y no solamente a Dios, pero como resultado nuestros hermanos, buenos y malos, amigos y enemigos, qué diferencia haría en este mundo, y qué diferente sería esta sociedad en que vivimos, hermanos. Tal vez no podemos cambiar el mundo, pero tú y yo sí podemos cambiar si queremos. Vamos a comenzar hoy una vida nueva, con un corazón nuevo, con el corazón imitando el mismo corazón de María Santísima, su Inmaculado Corazón. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada telefónica desde Puerto Rico, la isla del encanto. Carmencita, ¿me escucha? Sí, Padre, le escucho. Bienvenida, bienvenida, Carmencita. Adelante, por favor. Gracias, Padre. Me encanta WTN. Amén. Constantemente en formación con su programa y los demás programas. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Padre, mi pregunta es la siguiente. Los niños que mueren sin el bautismo,
¿dónde van? Sí, Antes decían que al limbo, pero sí, los otros días me dijeron que eso había cambiado. sí, es decir, nunca fue una doctrina de la iglesia, fue más bien una especulación particularmente de teólogos que escribieron el catecismo aquí en Estados Unidos, y ese catecismo pues ellos tenían que buscar alguna forma de dónde iban los niños que no eran bautizados, porque la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6 nos dice: Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, si la única forma en que podemos ir al Padre es a través de Jesucristo, y la única forma que podemos estar injertados en Jesucristo, como dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 5, es a través del bautismo. Entonces, ¿qué pasa con estos niños que no están injertados en Cristo, que no están unidos al Señor Jesús? Pues entonces la especulación de que tenía que haber un lugar donde ellos no sufrieran el castigo eterno, pero en alguna forma tampoco pudieran entrar en el cielo porque no estaban bautizados. Entonces se habló en este catecismo que se llamaba, o se llama, el Catecismo de Baltimore, que tendrían que ir a un lugar, y ellos le ponen el nombre de limbo, pero nunca fue, como dije anteriormente, doctrina de la iglesia. Hoy día la iglesia se ha declarado y ha dicho que a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, creemos que por la misericordia de Dios, estos niños están en el cielo, porque no tuvieron culpa ninguna. Es decir, entraron en un ambiente contaminado con el pecado, pero el Señor tiene el poder para limpiar eso, porque no es un pecado personal, sino que más bien es la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Y por lo tanto, estos niños pues están disfrutando de la gloria de Dios en el cielo. Así que muchísimas gracias, Carmencita, que Dios te bendiga y pues que sigas en sintonía con EWTN. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre, ¿qué son las cadenas intergeneracionales? El hecho de que algún familiar en el pasado haya cometido algún pecado, ¿puede aún seguir persiguiendo a mi familia y a mí mismo? Oscar, Muchísimas gracias. El pecado tiene consecuencias, definitivamente. Cuando uno peca, no solamente uno se lastima a uno mismo, y no solamente uno ofende a Dios con el pecado, ¿por qué? Porque estamos dando la espalda a Dios, estamos desobedeciendo a Dios, nos estamos como que yendo al otro rumbo y le estamos dando el corazón al mismo Satanás, pero también tiene repercusión en nuestra sociedad y también pues en el futuro. Vemos constantemente como hijos han sido afectados por el pecado de sus padres, de sus abuelos, etc. Un abuelo alcohólico, lo más probable es que un hijo, un nieto, un bisnieto, pues sea alcohólico también. Y no solamente por el ejemplo que le ha dado a sus hijos, a sus nietos, etc., sino también porque el pecado afecta a otras personas. El pecado siempre tiene una consecuencia universal. La palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 34, y aquí pues quiero compartir con ustedes, dice la palabra de Dios: Yahvé, es decir, Dios, es un Dios misericordioso y clemente. Esto está tomado del libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. Dice: Él mantiene su benevolencia por 1000 generaciones, es decir, Él es misericordioso. Dice: y soporta la falta, la rebeldía y el pecado, pero nunca deja a un lado el castigo. Es decir, todo pecado tiene una consecuencia, dice San Pablo, y la consecuencia la encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 23, es siempre la muerte. Es siempre pues el golpe horrible que no solamente nos aparta de Dios, pero que nos hace hundirnos en el abismo de nuestra propia miseria. Por eso dice aquí la palabra de Dios: pues por la falta de los padres, Dios pide cuentas a sus hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Y de nuevo, pues lo que dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 6, dice lo siguiente San Pablo: el pecado tiene una paga, y la paga
su salario es la muerte. Y añade, después San Pablo dice, la vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, delante de ti presento dos opciones, la vida y la muerte. A Jesús y al mundo. ¿Cuál quieres escoger? Porque los dos tienen consecuencias bien poderosas. El mal nos destruye y destruye a aquellas personas que amamos y aún a aquellas personas que no conocemos. El bien, por otra parte, nos construye, nos salva y nos lleva a la vida eterna, y ese bien es Jesucristo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versos 10 y siguientes, sobre el combate espiritual, dice por qué nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Pero los que han perseguido a la Iglesia Católica y a los católicos por siglos y han hecho mártires sacrificándoles si son seres de carne y sangre, y lo mismo sucede con brujos, hechiceros, espiritistas, misas negras, pactos y ritos satánicos, también son seres de carne y sangre y hacen sacrificios humanos, hacen mucho daño. Por favor, ¿me lo explica? ¿Por qué el demonio, sin los seres humanos, cómo hace daño? Gracias, Padre. Miriam, desde Colombia. Muchísimas gracias, Miriam. Si nosotros pues miramos la situación del mundo hoy día, nos damos cuenta que el mal existe y el mal tiene cierto poder. La cantidad de personas que son dañadas, que son pues hasta matadas a consecuencia de la ira, a consecuencia de las divisiones que existen en nuestra sociedad, pues nos damos cuenta que el mal tiene cierto poder. Y digo cierto poder porque todo el poder lo tiene Dios, todo el poder lo tiene Jesucristo. Entonces, San Pablo lo que nos está diciendo es que la carne, y la carne en sí no es mala, porque la carne es creada por Dios. Pero cuando San Pablo habla de la carne se refiere al mundo sin Dios. Y el mundo sin Dios nos lleva a todo lo malo que existe en el mundo y todo lo malo que va a existir en el mundo. ¿Por qué? Porque la carne sin Dios la utiliza Satanás para llevarnos a la miseria y para que a través de nosotros muchas personas también experimenten la miseria de la desolación, de la soledad completa y de pues la vida sin Dios para toda la eternidad, que es el infierno. Dice la palabra de Dios, por lo demás, esto es en la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 6, versículo 10 en adelante, y ojalá que lo puedas leer todo. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor. Es decir, quien tiene a Dios tiene poder. Quien tiene a Dios tiene la victoria. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene poder sobre Dios. Y eso, si nosotros vamos al libro de Job, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, vemos cómo Dios le da cierto poder a Satanás. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios le da poder a Satanás si Satanás lo que hace es destruir, lastimar y llevarnos a la muerte eterna? Pues porque somos creados con libertad para escoger. Y Dios respeta esa libertad infinitamente. La libertad entre escoger el bien y la libertad de escoger el mal. Y el Señor nos dice, escojan el bien. Y si ustedes escogen el bien, vivirás tú, vivirán ustedes y todas las familias de ustedes. Entonces dice, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza, con su poder. Si Dios conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces lleven con ustedes todas las armas de Dios. Y él explica aquí cuáles son las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. La palabra diablo significa el que divide. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas. Es decir, todos los problemas que tenemos en el mundo, todas las catástrofes, todas las matanzas, todos los crímenes, etc., no son las fuerzas humanas solamente. Es decir, son las fuerzas del mismo Satanás y sus secuaces quien utiliza las fuerzas humanas para la destrucción de la obra de Dios, que eres tú y soy yo. Y dice, por lo tanto, pónganse la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Dice, tomen la verdad como cinturón. Es decir, tenemos que ser seguidores de la verdad porque Cristo es verdad. Y tenemos que siempre vivir con la verdad en la boca y en nuestras acciones. Dice, usen el calzado, la justicia.
Es decir, seamos justos, pero no justos para dañar, para ofender, para lastimar, sino que justos para vivir en justicia, en santidad, como Dios nos pide, etcétera, ¿verdad? Habla acerca de el escudo siempre en la mano, y el escudo es la fe. Si tenemos fe, movemos montañas, hermanos, y no hay ningún tipo de tentación que no podamos vencer. Y dice, y por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, es decir, el poder de Dios, el mismo poder de Dios, o sea, la palabra de Dios para vencer al enemigo. Si bien es cierto que hay dificultades, problemas y sinsabores en la vida constantemente, si nosotros deseamos optar por poner a Jesucristo como Señor y centro de nuestra vida, mira, no hay fuerza en el mundo que pueda echarnos abajo. Porque al igual que la casa construida sobre la roca, vamos a tener victoria. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Buenas, no soy de ninguna religión. He estado leyendo la Biblia católica y quiero preguntar, ¿por qué hablan de amar a María? No he encontrado un solo versículo donde diga que hay que amar a María o que hace milagros. Todo se resume en Jesucristo. Por favor, corríjame si estoy mal. Gracias de antemano, Ricky. Enrique, pues te corrijo porque estás mal. Sí. Es decir, los evangelios, que podemos resumirlo en una sola frase, tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Pero ese hijo se encarnó en el vientre purísimo de nuestra Santísima Madre María. Es decir, ahí solamente vemos que no solamente María fue escogida por Dios, sino que María tuvo que cooperar con Dios para vivir santamente, porque Dios no podía encarnarse en un vientre impuro. Lo puro no puede encarnarse en un vientre impuro y recibir de lo impuro su vida humana, su vida carnal. Necesitaba un vientre puro. Y de entre todas las mujeres, escoge a una. Y es a una mujer que escoge Dios, y Dios es el que lo sabe todo, que sabe mejor que tú y que yo qué es lo que hay dentro de ti y de mí, escoge a María. Entonces quiere decir que desde ese momento Dios está ya amando a María, y la ha amado desde siempre, como te ha amado a ti desde siempre, y te amará para siempre. Así es Dios. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: así amó Dios al mundo, le dio a su único Hijo, para que quien crea en Él no se pierda, sino tenga vida y salvación eterna. Y así Dios ama a María. Entonces, ¿cómo decir que Dios no ama a María si Dios ama aún hasta el más vil y miserable pecador? Dios te ama a ti y me ama a mí, aún a pesar de nuestros pecados, de nuestras faltas. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, el versículo 43, cuando María visita a Isabel, su parienta. ¿Y qué es lo que dice la parienta de María? ¿Qué es lo que dice Isabel? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Es decir, María no es una mujer cualquiera. María es escogida por Dios para ser la madre de nuestro Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? Jesucristo. La palabra de Dios, pues entonces también afirma que María es amada por Dios. ¿Por qué? Porque es la escogida, la llena de gracia. Alégrate tú, la llena de gracia. Y dice la palabra de Dios, por Él se hizo todo, por Jesús, por el Verbo. Y nada llegó a ser sino que a través de Él. Y termina diciendo la palabra de Dios, y el Verbo se hizo carne. ¿En dónde? En el vientre de María, la escogida de Dios. ¿Sí? Puso su tienda entre nosotros, habitó entre nosotros. ¿Cómo no tener un amor especial a María? ¿Cómo no hablar de María como el ejemplo de vida cristiana? ¿Cómo no tratar de imitar a María? ¿Cómo no tratar de tener un corazón puro como el de María Santísima, que sea capaz de amar a Dios por encima de todos los amores que podamos tener en este mundo? Que Dios te bendiga, Ricky. Tenemos una llamada telefónica desde Boston. Lourdes está en línea telefónica. Lourdes, ¿me escuchas? Sí, cómo no, padre.
Que el Señor te bendiga, Lourdes. Bienvenida. Adelante, por favor. Y a usted también, padre. Gracias, Es mija. un gusto poder hablar con usted. Igualmente. Yo crecí en la fe con un padre como usted, Ángel Villalonga. Ay, caramba, sí, yo lo conocí. Él ya está con el Señor. ¿Sabes qué? Una vez yo le dije, padre, enséñame a predicar como usted. Y se Ay, rió ese era- y me dijo, ese era mi padre. yo era seminarista en Mis aquel hijos entonces, también mis hijos me también dijo, crecieron mi hijo, con él". eso pídeselo al Espíritu Santo. Ok, Yeah, padre, bueno, ni yeah. modo. Bueno, padre, mi pregunta es esta. Yo no entiendo por qué algunos carismáticos, cuando le ponen la custodia con el Santísimo al frente, se caen para el piso. Ujú. Ellos me dicen que es el Espíritu Santo. Yo hablo con el Espíritu Santo igual. Yo me Ujú. caigo para el piso. Y yo, yo la verdad que yo no entiendo esas cosas, y entonces cuando van a orar tienen que estar bailando. No. Es decir, mira, sucede lo siguiente. Muchas veces hacemos cosas para que la gente nos vea y diga, ah, pues sí, ese está lleno de la presencia de Dios, etc. Otras veces las hacemos porque psicológicamente nos hemos preparado y bueno, pues a veces saltamos o gritamos o nos caemos en el suelo, en fin, cosas así. Pero otras veces sí son regalos de Dios. Es decir, el descanso en el espíritu, que es así como se llama, es como dice en inglés, let go and let God. Es dejarme en las manos de Dios y dejarme ir. Y entonces cuando uno se deja en las manos de Dios, cuando uno pierde el control de uno mismo, que siempre estamos en control de nosotros mismos, y cedemos ese control a Dios, pues entonces Dios puede hacer lo que Él quiere en nosotros. Pero aún si no descanso en el Espíritu, Dios puede hacer en mí lo que Él quiera si yo le doy autorización. Dios es todo un caballero y Dios no va a obrar en nosotros a no ser que nosotros le permitamos que obre en nosotros. Entonces, te caigas en el suelo, descanses en el Espíritu o no descanses en el Espíritu de Dios está trabajando en ti. Lo importante es tener esa comunión con Dios y particularmente a través de la oración. Y si podemos hacerlo en oración comunitaria, mejor todavía, porque si bien es cierto que la oración personal es valiosísima, también la oración comunitaria es valiosísima. Y el Señor lo ha prometido, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo entre ellos. Y de todas las oraciones comunitarias, la oración por excelencia comunitaria, pues bien sabemos cuál es, ¿verdad? La Santa Misa. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias por tu llamada. Te agradezco en el alma. En estos momentos tenemos un descanso, así es. El número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Pues en estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, Dios lo bendiga. ¿Qué dice la Biblia del purgatorio, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Leyendo las vidas de las santas, encontré que muchas de ellas, como Santa Faustina, Santa Brígida, Santa Verónica Giuliani y Santa María Magdalena Pazzi, tuvieron visiones del estado real de las benditas almas en el purgatorio, y sus sufrimientos son terribles. ¿Puede darnos más explicación al respecto? Lo queremos mucho en Colombia. Dora María. Muchísimas gracias, Dora. Muy, pero muy agradecido. Que Dios te bendiga. El purgatorio es necesario. Es decir, porque a pesar de que Jesús nos ha salvado a través de su pasión, muerte y resurrección, a pesar de que nosotros vamos y confesamos nuestros pecados a un ministro del Señor que es un sacerdote y recibimos la absolución sacramental, quedan las marcas de los pecados.
Es decir, quedan las consecuencias de los pecados. Por eso andamos muchas veces nerviosos, con ansiedad, sintiéndonos deprimidos o solos, en fin, tantas cosas que provocan o que son consecuencias de pecados cometidos, tanto los pecados que cometemos nosotros como los pecados que cometen personas en contra de nosotros. Entonces, eso hay que depurarlo. El Señor nos salva definitivamente y una persona que muere en gracia a Dios, pues definitivamente no va al infierno, pero no necesariamente va al cielo directamente y hay pues personas que dicen, no, ya está en el cielo. Es decir, puede ser que sí, puede ser que no, depende, porque a veces el purgatorio se sufre aquí en este mundo y estamos conscientes de esa realidad. Pero el purgatorio en el Antiguo Testamento ya era un concepto más o menos claro, sobre todo para el pensar de los macabeos, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, primero que todo, yo quiero decirte a ti que nadie es profeta en su propia tierra, dice la palabra de Dios precisamente eso. Y si vamos nosotros al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículo 27, dice la palabra de Dios lo siguiente: Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos y ustedes están muy equivocados. A veces cuando le hablamos a alguien del purgatorio, pues la persona dice, bueno, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Sí? Así que no somos profetas para muchas personas. Pero bueno, tenemos que hablar con la verdad en la mano y la verdad precisamente es eso. No podemos entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto que es Dios y nosotros sin alguna forma tener impurezas. El purgatorio no es otra cosa sino que la purificación, el dejarnos purificar por el amor de Dios para poder entrar en su presencia. Y lo terrible, lo más terrible de todo y que se presenta con llamas y con sufrimientos físicos, etcétera, es como que el estar tan cerca de Dios y no poder estar con Dios, y eso tiene que ser el sufrimiento más horrible. Imagínate la persona que más tú amas en tu vida, que la tienes ahí cerca, pero no puedes estar con esa persona. ¿Cuántas veces yo no he hablado con personas que han tenido el fallecimiento de un ser querido y quisieran estar con esa persona, pero no pueden? Entonces, más aún todavía es el reconocer que Dios está cerca, pero no puedo tocarlo, no puedo unirme a Él, no puedo dejarme amar por Él y amarle a Él como Él me ama. Ese es el purgatorio. Y cuando somos ya despegados de todo lo que nos hemos apegado en este mundo, y nos apegamos solamente al amor de Dios, a Dios, entonces ya entramos en su presencia en el cielo. ¿Cuánto tiempo dura eso? Depende de cada cual, depende de lo que cada cual pues haya hecho mal y necesite purificación para poder limpio, puro y santo entrar a la presencia de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, no hay cielo sin santidad. No hay cielo sin santidad. O vivimos una vida de santidad en este mundo, o la tenemos que pasar por el purgatorio para, depurándonos con el poder, la gracia de Dios, entrar en su presencia en el cielo. Si quieres un pasaje de la Santa Biblia donde hable sobre el purgatorio, pues yo te recomendaría 1 Corintios capítulo 3, versículo 15 en adelante. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios aquí? Dice, un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en ese día del juicio cuando todo sea probado por el fuego. ¿Y qué es el fuego? Pues estamos hablando anteriormente del fuego que consume el corazón de María Santísima, que es el amor por Dios. El fuego es el amor. Pentecostés, cuando reciben lenguas de fuego, se van posando sobre cada uno de ellos. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Y si esa obra que hemos vivido en este mundo, es decir, nuestra relación con Dios, nuestra obediencia a Dios, es paralela con el amor que Dios nos tiene. Si hemos amado como Dios nos ha amado, vamos a entrar en el cielo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, es decir, no es equivalente al amor de Dios, entonces el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero a través del fuego. Y ese fuego, pues, es el purgatorio. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro Núñez. Soy madre de un adolescente de 20 años, casi entrando en la edad adulta, y ahora que entró a la universidad ha cambiado su forma de pensar.
Ahora piensa que que a las mujeres las deben dejar elegir sobre su cuerpo. La he visto poner en las redes sociales que es pro-choice. Ella está a favor que la mujer pueda decidir sobre la vida de un bebé, de usar anticonceptivos. Creció en una familia con creencias católicas y siempre la tuve en el grupo de jóvenes de la iglesia. Ahora me siento mal y confundida. Por más que trato de explicarle que no es correcta su forma de pensar, me dice que no va a cambiar su forma de pensar. ¿Puede ser descomulgada de la iglesia por pensar así? ¿O no ir al cielo? Lisette. Lisette, Dios te bendice. Comprendo tu dolor, tu preocupación. Por pensar así no va a ser excomulgada de la iglesia, es decir, no va a ser echada a un lado, pero sí ella puede incurrir en pecado mortal si ella aconseja a una niña a que pues tenga un aborto, porque está incurriendo en la matanza de una criatura, está incurriendo en el pecado de esa persona que va a cometer ese crimen. Como dije anteriormente, en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 57, nadie es profeta en su propia tierra. Y a veces los padres tienen muchos problemas hoy día aconsejando a sus hijos y que sus hijos acepten lo que sus padres dicen. Yo creo que los papás en alguna forma tienen que ser un poco más fuertes y estrictos con los hijos y buscar formas de que sus hijos acepten lo que papá y mamá dicen, aunque no estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque papá y mamá son los pastores de sus hijos, papá y mamá son los maestros de sus hijos, y si papá y mamá no se convierten en los pastores de sus hijos y no se convierten en los maestros de sus hijos, entonces el mundo va a ser el pastor de ellos y el maestro de ellos. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿sí? Traer hijos al mundo no solamente es para darles de comer y una buena educación, etcétera, pero para llevarlos a los pies de Cristo Jesús. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, y eso es bien importante que se lo digas a ella, ¿verdad? Porque es la realidad. Dice San Pablo que hemos sido comprados a un gran precio. Es decir, nosotros no nos pertenecemos ya. Al haber sido injertados en Cristo Jesús a través de nuestro bautismo, no somos nuestros. Hemos sido comprados por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, nuestros cuerpos le pertenecen a Dios y Dios está en contra de la matanza. La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás, no matarás. Y el ser que lleva a la mujer en su vientre es un ser humano desde su concepción, porque cuando deja de ser un poco de sangre y se convierte en un ser humano, desde el principio tiene alma. Y si tiene alma, y así lo enseña la iglesia, pues entonces es una persona distinta a la persona que lo lleva en su vientre. Entonces no tenemos derecho de matar a nadie. Y particularmente, ¿escucharon ustedes lo que dijo esta señora? ¿Verdad? ¿Cómo le duele hoy día el haber matado a 2 hijos suyos y ya no puede tener más hijos? Es decir, ¿por qué tener que vivir al margen de la voluntad de Dios? ¿Por qué tener que vivir en contra de la voluntad de Dios? Y si vivimos en contra de la voluntad de Dios, es decir, la vida se convierte en un infierno. Y no solamente cuando muramos, pero desde ya. Y no solamente nosotros sufrimos las consecuencias, pero la cantidad de gente que sufre la consecuencia a consecuencia de nuestras formas de pensar en contra de la voluntad de Dios y nuestras formas de actuar en contra de la voluntad de Dios, pues hace que este mundo sea un mundo lleno de caos, ¿sí? Y de calamidades y de dolores y de violencias y todo lo demás. No, hermanos, no. Si somos de Cristo, tenemos que vivir como Cristo y punto. Entonces dice la palabra de Dios, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que están ustedes? Ya a ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Cuenta con nuestras oraciones. Queremos decirle, hermanos y hermanos, al terminar este programa, y desafortunadamente el tiempo pasa bien rápido, que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Primero que todo, la página web de mensaje, el ministerio que este servidor conduce,
es mensaje1.com y ahí pueden conocer acerca de mi persona, del material que he podido lograr para bien de ustedes. Así que mensaje1, número 1.com. El otro es Facebook, y para ir a Facebook, y ojalá que se puedan ustedes suscribir, es facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Pues ahí mandamos a impulsos positivos, mandamos a pensamientos, meditaciones que los puedan ayudar a ustedes en su caminar con el Señor Jesús. También quiero decirles que estamos en Twitter y en Instagram, y para comunicarse con estos medios, vayan a @Padre Pedro Nunes, @Padre Pedro Nunes. Por favor, tener mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso está sucediendo y hay personas desafortunadamente que están cayendo en esa trampa. Nosotros, aquí en EWTN, Radio Católica Mundial, nunca vamos a pedir dinero a través de estos medios que acabo de mencionar. Así que, por el amor de Dios, tengan mucho cuidado, rechácenlo y, si es posible, denúncienlos, ¿sí? Porque yo sé ya de personas que han contribuido y nada que ver ni con EWTN, ni con Radio Católica Mundial, ni con Mensaje, ni con el Padre Pedro, ¿sí? Quiero recordarles que del 14 al 24 de octubre, con el favor de Dios, vamos a tener el peregrinaje maravilloso, poderoso, transformador a Italia. Ya estamos en los últimos cupos, así que no pierdan la oportunidad si sienten el impulso del Espíritu Santo. Vamos a visitar Asís, vamos a estar también en San Giovanni Rotondo, en Loreto, en Sorrento, la costa amalfitana, Positano, Nápoles, la isla de Capri, la Gruta Azul, Pompeya, Roma y mucho más. Para mayor información, por favor, vayan a la página de mensaje1.com o contáctese con Maciel Carrasco en Canterbury Pilgrimages al número telefónico 603-941-3078, o hablen con ella a través de la página escrita electrónica, que sería Maciel con 2 S, Maciel@canterburypilgrimages.com. Quiero también invitarles a un gran evento que transforma vidas, que es el Sábado de Milagros en Nueva Orleans. Va a tomar lugar el 27 de este mes de abril, ya muy pronto, con el favor de Dios. Sanación para la familia es el lema, sanación para la familia, y toda familia, todo ser humano necesita sanación de parte de Dios. Esto se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones de Kenner, que es donde está el aeropuerto de Nueva Orleans. Así que va a ser de 8 de la mañana a 7 de la noche. Invitados va a ser Saulo Hidalgo, un gran predicador, y también la familia Cortés Ospina, que viene desde Colombia y tienen pues muchísima experiencia en sanación familiar. Para más información, por favor, comuníquense a los números telefónicos área 504-931-7720 o al 504-344-7380. Recordarles también que del 16 al 17 de agosto, con el favor de Dios, voy a estar en Guatemala en la gran convención anual de ADAC Guatemala. Y finalmente, el 31 de agosto, con el favor de Dios, voy a estar en el Sábado de Milagros que patrocina el Ministerio Mensaje en Texas. Esto se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones de Rodeo de Mesquite. Para más información, comuníquense por favor con el número 469-478-5629. Repito, 469-478-5629. Y les pido oración por este ministerio de WTN y Radio Católica Mundial. Y cuando puedan, pues apóyennos con sus donativos para poder seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.